estén pasando un hermoso día. Hoy les traigo otra receta más. Son unas empanadas de papa con queso. Yo las acompaño con un repollo, cebollitas y chiles en vinagre. Están deliciosas. ¿Quieren saber cómo hacerlas? Síganme. Aquí ya tengo listos los ingredientes para empezar a hacer las empanadas de papa con queso. Por aquí tengo 3 papas, voy a hacer pocas, repollo, por aquí tengo chiles en vinagre, maseca, harina, unos rabanitos, queso Oaxaca, queso fresco food, y aquí tengo pimienta, consomé de pollo, tengo ajo con sal. Aquí tengo un poquito de sal, si la vamos a utilizar, a lo mejor no porque esto tiene ya sal. Aquí también tenemos el aceite para dorarlas, las tostadas, las empanadas. Aquí tengo un aguacate y un limón y cebolla roja. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es cocer las papas porque tardan más tiempo que lo demás. Así es que las llevamos a cocer. Aquí ya tengo el agua lista para poner las papas a cocer, ya las lavé, también lavadita, la puse en el número 8. Y nada más la cantidad de agua es que se tapen de agua para que se cuezan parejito. Y ahora sí las vamos a tapar. Aproximadamente unos 10 minutos las vengo a checar y yo les muestro cuando ya estén cocidas. Mientras vamos a picar el resto de las verduras para preparar todo listo y hacer tortillas. Vamos. Aquí voy a picar ya el repollo. Voy a picar muy poco, no mucho, porque no lleva mucho. Aquí estoy haciendo tortillas. Si quieren saber cómo hacer tortillas, mi video está en la descripción. Aquí ya están listas las papas. Cuando ya se ve que ya están listas, se revientan y se le quita la cáscara y también le puedes meter el tenedor. Eso significa que ya están suavecitas. Aproximadamente se llevaron más de 1 hora, como 1 hora y media porque duraron en cocerse. Ahora ya le vamos a apagar. Y después de que ya están cocidas, las vamos a poner en el plato y les vamos a quitar toda la cáscara. Si quieren esperar que se enfríe un poco, porque está muy caliente, pero yo también, yo las voy a hacer así, con un tenedor. Y así vamos a hacer con todas. Y ahorita les muestro cómo las voy a cocinar en un poquito de aceite. Aquí yo le voy a poner una cucharadita de aceite. También si tienen mantequilla le pueden agregar una cucharada de mantequilla. En este caso no voy a usar porque no tengo, pero es importante también ponerle mantequilla. Ahora aquí ya tengo las papas sin cáscara.
Yo las machuco así con esto. Este es un machucador de frijoles. Tiene que estar así bien machucaditos. Y después de machucarla los vamos a poner en el aceite. Y los vamos a seguir batiendo y seguirlas machucando. Le vamos a agregar una cucharadita media cucharadita de cada. Este es consomé, este es ajo molido, tiene sal, media de pimienta, un poquito, y media cucharadita, una cucharadita de consomé de pollo. Y para terminar, un poquito de leche. La leche es bien poquita también, nada más para menearlo. Y le vamos a agregar un poquito de sal. La sal es al gusto. Yo nomás le voy a agregar muy poquita y le vamos a seguir meneando para llegar a una mezcla que queremos. Ya cuando esté todo mixteado y todo bien machucada la papa, ya le podemos apagar. Eso no se tarda ni 5 minutos porque ya la papa ya está cocida. Pues como ven, aquí ya tengo las tortillas listas. Aquí ya las estoy preparando. Aquí van a ver cómo las preparo. Se le pone un poquito de papa, se le pone queso. El queso es al gusto. Si quieren un poquito menos también se dobla. Se lleva al aceite. Aquí son 2 copas de aceite. Las llevamos en una temperatura de 8. Yo le bajé porque estaba muy caliente. Y vamos a seguir haciendo más hasta terminar. Quedan bien doraditas. Vamos a seguir poniendo más. Si el aceite está un poco sucio, aquí ya estoy lista para colarlo y volverlo a usar, porque hay veces que se le tira la papa, se le sale el queso. Entonces, para que no se vea quemado o se sienta quemada la tortilla, hacemos este paso. Me falta por preparar el repollo y la cebolla con limón y sal. En este momento lo vamos a hacer. También el aguacate lo vamos a partir. Yo al repollo ya está limpio, ya lo desinfecté, ya está listo para ponerle limón. Yo al repollo le pongo un limón y a la cebolla le pongo medio limón para que no esté tan fuerte. Y ahora le ponemos sal. La sal es al gusto. Yo no le digo que las medidas porque es al gusto. Un poquito a la cebolla también. Y aquí ya está listo. Ahora vamos a partir el aguacate. Ya también lo tengo limpio. Salió un poquito verde, que no se pudo partir muy bien, pero bueno, con los aguacates no se sabe, puede que salga bueno, puede que salga muy maduro, pero no importa, aquí lo arreglamos como queremos que salga. Yo lo parto en rajitas, así.
Y así está listo. Lo ponemos en el platito. Y ahora sí, vamos a preparar las empanadas. Aquí tengo listas las empanadas. Miren cómo me salió. Están deliciosas. Y hoy les voy a enseñar cómo prepararlas. Yo primero les pongo un poquitito de repollo, cebolla, un rabanito. Si está muy grande lo pueden partir por la mitad. Así. Aguacate. Un chile de vinagre. Y al final, el toque final es el queso fresco. Miren, qué delicias. Vamos a seguir preparando otra. Y ves el mismo paso. O bueno, como ustedes gusten lo pueden preparar. Pero así es mi manera de prepararlo. ¿A poco no se les antoja? Yo sé que sí, ¿verdad? Bueno, así nos queda. Qué ricas me salieron estas empanadas. Miren, ¿a poco no se les antoja? ¿Verdad? Deliciosas. Bueno, nos vemos para el próximo video y ahora sí, a probarlo. Adiós.